Hola, ¿qué tal? Aquí con la segunda parte de Dramatical Murder. En esta ocasión vamos a ver 3 rutas más que nos ayudarán a entender a los personajes secundarios, el porqué de su comportamiento y los traumas con los que cargan. En la primera parte solo vimos la ruta de Kouyaku, siendo esta la ruta que más tiempo me tomó narrar, pues me dediqué a contar toda la historia antes de llegar a Platinum Yell. Esta historia es casi igual en todas las rutas, por lo que es muy importante que la recuerdes, ya que no la voy a volver a contar, y me dedicaré a narrar las diferencias entre las rutas que mayoritariamente suceden una vez que Aoba llega a Platinum Yell acompañado del personaje de la ruta escogida. ¿Pasas mucho tiempo al día en internet perdiendo el tiempo? ¿Por qué no mejor pones a chambear a la waifu para que genere dinero por ti? Esto es gracias a la aplicación de Honeygain que hace uso de un pequeño porcentaje del internet que no usas para generarte algunos yuan dólares. Ojo que esta no accede a tus datos personales, así que no te alarmes, sino que accede a los datos que ya son públicos de tu internet. Esto con el fin de venderlo para hacer estadísticas y publicidades, algo que de por sí ya hacen las redes sociales sin darte un solo centavo. Solo que en esta ocasión sí que ganarás algo a cambio. Podría decirse que estás rentando tu internet como si fuera un Uber o alguna casa para un Airbnb. Millones de personas ya usan Honeygain para cubrir pequeños gastos. Claro que no hablo de nada grande como para dejar tu trabajo o en mi caso para dejar de hacer videos, sino para generar lo suficiente para cubrir esa mensualidad de Netflix o de Crunchyroll. Lo mejor de todo es que no necesitas hacer nada, sino simplemente dejarla ahí trabajando mientras miras H en la computadora. Esta no va a ralentizar tu internet ni tu PC del gobierno, así que no te preocupes. Para empezar es súper fácil, lo único que necesitas es darle clic al enlace que estaré dejando en la descripción y mensaje fijado. Te registras y usas mi código para tener 3 dolarucos gratis ya desde un inicio. Luego instalas la app y la dejas correr. Es así de fácil. Puedes instalar la aplicación en cualquier dispositivo desde teléfonos, computadoras y tablets. Por último, no olvides que puedes probar tu suerte en la olla de la suerte, obvio, girando todos los días para que obtengas créditos extra. En un buen día puedes llegar a los 100,000 créditos que equivalen a 100 dolaruchos. Si ya estás listo para ganar sin hacer nada, dale clic al enlace, regístrate y reclama esos 3 yuan dólares gratis. Aprovecha el internet que no usas con Honeygain. Ahora sí, sin más que agregar, vamos a comenzar de una vez. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Ahora vamos a continuar con las siguientes rutas que casi no presentan cambios hasta que se llega a Platinum Yell y ahí la historia ya cambia radicalmente. En este caso vamos a seguir con la ruta de Noise. Para encaminarse a esta, habrá que escoger distintas opciones durante el juego, las cuales son: cuando las chicas que acompañan a Kouyaku le intentan tocar el cabello a Aoba, aquí se elige abofetear la mano de la chica. Aquí todo transcurre igual a la ruta anterior. Después, cuando Noise entra a la habitación de Aoba y le pide pelear con él, este último responde con algo diferente y se pregunta: ¿qué acaso tienes 12 años? Es así que Aoba le dice que le está contando la verdad y que no recuerda haberlo vencido en su pelea en Rain. Todo transcurre igual, y después cuando Noise le pide que se una a su pandilla, pues Aoba lo rechaza. Luego, cuando Noise y Kouyaku se pelean en el callejón entre sus pandillas, se elige llamarle la atención a Noise en vez de Kouyaku. La siguiente decisión importante ocurre cuando Minx captura a Aoba. Este le ofrece ayuda para buscar a su abuela. Aquí se decide no aceptar. Ante esto, Minx lo toma del cuello y le dice que no tiene otra opción, básicamente forzándolo, y pues todo transcurre exactamente igual a la ruta anterior. Más adelante, cuando están por entrar al almacén donde podría estar la abuela, Noise está en su computadora hackeando. Aquí se elige algo distinto, que es ver lo que está haciendo. Al hacerlo, pues no hay mucha diferencia salvo unos diálogos. Ya dentro del almacén se elige ayudar a Kouyaku en su pelea contra los tipos. Y después, cuando Aoba está de vuelta a casa, después de haber salvado a la abuela, este no puede dormir después de todas las revelaciones sobre su poder de Scrap. Aquí ahora se ofrece la opción de pensar en Noise. Ante esto, Aoba baja a la sala y ahí lo encuentra. Noise le pregunta si usó su poder en él también, además de insistirle en que pelee con él otra vez en Rain. Aoba intenta recordar lo que ocurrió en Rain,
pero Noise sigue muy pesado insistiendo en que está mintiendo y que quiere la revancha en el juego. Aoba le responde: mira, si tengo ganas de pelear te lo haré saber. Noise como que ya se calma y se marcha. Aoba sube a dormir y de ahí todo transcurre igual que la ruta anterior. Llega la policía a buscarlos y los chicos salen corriendo por los callejones donde se separan. Aquí Aoba se queda junto con Noise en vez de Kouyaku, pero mientras corren por el callejón, de pronto son transportados a Rain involuntariamente. Un tipo random los ataca, pero ellos logran vencerlo. De ahí todo ocurre igualmente, que es que Aoba recibe la invitación a Platinum Yell. Después el señor Haga les manda la ubicación de la entrada. Ambos chicos se dirigen ahí y ya entran a Platinum Yell, donde son recibidos por el panda. Este les muestra por dónde van a ingresar de las 5 puertas. Y es aquí cuando cambia la historia completamente. Aunque olvidé mencionar que antes, cuando recién reciben la invitación, llega el detective, solo que Noise lo golpea y salen corriendo de ahí. Bueno, ya cuando atraviesan la puerta de Platinum Yell, ellos llegan a un distrito diferente. Este se ve muy futurista. Los chicos siguen el mapa hasta llegar al apartamento donde se van a hospedar. Ya cuando están ahí, Noise le pide su coil a Aoba, esto para poder rastrear al tipo que les envió la invitación. Este hace uso de sus dotes en programación, pero no puede encontrar al culpable, pues le pusieron muchos candados a la entrada de la red. Noise le dice que seguramente han sido traídos a una trampa. No tarda mucho para que el mismo siga insistiendo en que Aoba está fingiendo no recordar cómo le ganó en su batalla en Rain. Ambos chicos se molestan y entonces Noise se marcha a su habitación. Aoba se queda dormido en el sillón y aquí tiene un sueño extraño, en donde solo escucha unas voces que le dicen: acéptalo, te hará la vida más fácil. Cuando Aoba despierta y va por un vaso de agua, se encuentra a Noise, quien está desarmando a Ren. Aoba se molesta porque no confía en el chico y piensa que le está haciendo daño a su Allmate. De pronto Ren se despierta y le dice que no le hicieron nada malo. Aún así, Aoba le pregunta a Noise que qué es lo que le estaba haciendo. Este le contesta de manera muy fría diciéndole que no sea tan apegado a su Allmate, porque solo son máquinas. Esto molesta aún más a Aoba, pues para él, Ren es más que una mascota. El protagonista toma del cuello al chico, quien está sangrando de sus manos. Resulta que Noise se hirió la mano cuando Aoba le arrebató a Ren. El prota le pide que le muestre su herida, pero Noise se molesta y se marcha. Después el protagonista le pregunta a Ren qué fue lo que le hizo Noise, y este le contesta que solo lo estaba revisando, pues parece que se infectó de un virus en su última batalla en Rain. Al conocer esto, Aoba piensa en disculparse y se dirige al cuarto de Noise. Este toca a su puerta, pero este no le responde, por lo que decide irse a dormir. Al día siguiente, Aoba le prepara un café a Noise, y este último se lo acepta, pero se quema las manos al tomar la taza. Aquí se ofrece la opción de decirle que se ponga agua fría o llevarlo a lavamanos para ayudarlo. Al escoger esta segunda opción, Noise se molesta y dice que él puede hacerlo por su cuenta. Luego, Aoba se disculpa por haber mal pensado sobre lo que le estaba haciendo a Ren. Noise responde que él solo estaba averiguando por qué su Allmate lo venció. Luego este dice que tiene hambre y se va del apartamento. Aoba lo sigue de cerca por el distrito y entonces de pronto ve a alguien de reojo. Es alguien de vestimenta blanca. Aoba sigue caminando y encuentra a Noise, quien está comprando comida callejera. Este último se involucra en una riña con unos tipos, y el protagonista lo saca de la multitud para traerlo de vuelta al apartamento. Ya cuando están ahí, Aoba nota que Noise tiene una herida en la mano, por lo que decide curarlo muy a pesar de Noise. Este último le pregunta el por qué hace eso, y qué es lo que gana con ayudarlo. Aoba está muy confundido y le cuestiona el por qué piensa de esa manera, a lo que Noise lo besa en la boca, diciendo que esto es lo que querías a cambio, ¿no? Aoba tiene una reacción de rechazo, pero pronto se deja vencer por la insistencia de Noise. Los chicos van al cuarto y ya sabemos qué es lo que pasa. Después del acto, ellos toman una ducha, pero por separado, claro. Tampoco es que se quieran. Luego Aoba va a dormir, pero despierta en medio de la noche porque Ren le advierte que tienen rodeado el edificio en donde se encuentran. Aoba sale asustado para avisarle a Noise, quien está en un plan muy mamón como siempre. Aoba se lo lleva a la fuerza, pero antes de que siquiera puedan salir de la casa, entran dos tipos con los que antes Noise se había peleado. Los dos chicos bajan las escaleras y se madrean a los tipos, pero en eso llega la policía provocando que todos salgan huyendo. El protagonista y Noise corren por un callejón, mientras escuchan cómo los siguen de cerca.
De pronto, ellos se encuentran con el detective de frente, y este usa su megáfono como arma. Resulta que este megáfono es capaz de tirar bolas de electricidad. Noise tumba a Aoba para que el disparo no le pegue, y después se lanza contra el tipo dándole una paliza. Akushima pone su megáfono contra el estómago de Noise y está a punto de dispararle, pero Aoba, quien observa todo, usa su poder de Scrap, dándole la orden a Akushima de que se detenga y caiga al suelo. Así sucede. Noise se molesta con Aoba porque se da cuenta de que sí puede usar su poder como en Rain. Es así que le insiste en que peleen otra vez. Aoba pues no sé cómo le tiene tanta paciencia a este güey, pero le intenta explicar que si lo ayuda es por buena voluntad y no porque quiera algo a cambio. Noise responde que la gente que ayuda a los demás es porque siempre esperan algo. Es así que ambos discuten hasta que Noise le pregunta, ¿qué haremos con este tipo?, refiriéndose a Akushima. De pronto, el protagonista tiene un dolor de cabeza y Noise preocupado le pregunta qué es lo que le pasa. En eso el prota recibe un mensaje de la damisela en peligro. Este mensaje dice que todas las puertas de la torre están abiertas. Noise decide analizar el mensaje para rastrear el origen y concluye que viene de adentro de Platinum Gel y que se trata de una trampa, a lo que le pregunta a Aoba qué es lo que hará al respecto. Aoba obviamente decide ir y así ambos se dirigen a la torre de óvalo. Al llegar ahí, Noise noquea a los guardias y así ambos ingresan a la torre por las puertas que el correo dijo que estaban abiertas. Los chicos suben por un elevador y Noise desbloquea algunas puertas electrónicas, pero mientras está en ello, de pronto llega un perro negro que los observa ferozmente. Aoba le pregunta a Ren qué es lo que están viendo y este le responde que esa es una máquina que no tiene buenas intenciones. Aoba intenta advertirle a Noise del peligro y entonces el perro abre su cabeza y dispara un rayo láser. Noise corre hacia el dogo y le lanza su cubo, el All Might, provocando que el rayo láser le explote internamente al perrillo. Este cae al suelo descompuesto, pero rápidamente llegan más de los mismos. Los chicos salen corriendo y se esconden en una habitación que parece tener muchos archiveros. Ahí los chicos se quedan en silencio, a lo que el juego nos permite elegir entre los siguientes diálogos internos. Él se ve muy molesto o él no se ve feliz. Escogiendo la segunda opción, Aoba se dice a sí mismo, ya aprendí a leer sus expresiones. De pronto, Noise acorrala a Aoba y lo somete. Este le dice, te lastimaste porque me protegiste, no te pedí ayuda, no entiendo por qué harías algo así. Ambos chicos discuten a tal punto de que Aoba golpea a Noise. Ellos se agarran a golpes, y a pesar de que Aoba usa todas sus fuerzas contra él, Noise no reacciona. Aoba se sorprende, y es así que Noise revela que él no es capaz de sentir dolor. El chico habla muy en serio. Entonces Aoba piensa lo siguiente, como él no siente dolor, es incapaz de entenderlo. ¿Qué otras cosas no entenderá? La gente aprende del dolor. Nosotros aprendemos a interactuar mejor y a resolver problemas gracias a esto. Quizás él no puede. Él no entiende el dolor de otros porque no lo siente en primer lugar. Quizás esa es la razón por la que no entienda por qué lo ayudaba. Los chicos siguen discutiendo sobre el por qué Aoba ayuda a Noise sin que éste se lo pida. Noise dice que la gente solo intenta ayudarlo para poder detonarlo, o por su dinero, pues sus padres son ricos. Es así que este comienza a contar sobre su pasado, contando que, desde que era niño, aprendió a estar solo, pues todos lo rechazaban. Aoba, al escuchar esto, lo abraza y le promete enseñarle que el mundo no es tan feo como él cree. Ambos chicos se ponen de pie, pero Aoba está adolorido por el rayo láser. Noise le da un pañuelo para que cubra su herida, y Aoba se burla un poquito de él porque por primera vez se muestra preocupado. Noise dice que saldrá primero de la habitación para encargarse de los perros robot. Es así que le deja el cubo All Might en sus manos y le pide usarlo como él lo usó antes contra el perrito. Ahora sí Noise se marcha, pero antes le da un beso al protagonista. Aoba se queda esperando en el cuarto hasta que regrese, pero pasan 30 minutos y no vuelve. Entonces escucha una alerta en el edificio. Esta alerta dice que los pasillos han sido cerrados y le piden al personal que evacúe. Aoba se recobra todo adolorido y le explica lo que está ocurriendo a su All Might Ren. El prota sale al pasillo y saca el cubito que le dio Noise.
Este lo activa y le pregunta si es que Nois sigue en el pasillo, a lo que este responde que no. De pronto, aparece un perro detrás de Aoba, y este último sale corriendo, logrando entrar a un elevador que lo lleva a otro piso. Cuando se abren las puertas del mismo, aparece un perro frente a él, que está a punto de dispararle. El protagonista usa el cubito como le había enseñado Nois, y es así que evita el daño del ataque. El cubito le dice a Aoba que Nois se encuentra en la unidad 58, dándole la ubicación exacta. El protagonista se dirige al sitio, y al abrir una puerta encuentra a Nois, quien está como poseído. De pronto, ambos chicos son transportados al mundo de Rhyme, y Nois comienza a atacarlo. Los chicos pelean, y Aoba pierde la batalla. Después, Nois se lanza contra el protagonista y le da una paliza, y entonces Aoba escucha en su cabeza una voz que le pide entrar en la mente de Nois. Es así que lo hace, y le es posible observar todo su dolor. Aoba observa cómo los padres de Nois lo tienen encadenado en un cuarto oscuro. El prota intenta acercarse, pero unas figuras enmascaradas se lo impiden. Con mucho esfuerzo finalmente lo alcanza. De pronto el Nois que está encadenado abre los ojos, y el juego se reinicia, literalmente. Vemos toda la historia desde el comienzo, pero son como recuerdos desde el punto de vista de Nois. Todo está como glitcheado y algo creepy. Así avanza la historia hasta que finalmente salen una serie de preguntas, en las que se permite elegir entre dos opciones que pueden variar entre sí o no. El cuestionario dice lo siguiente: ¿solo quieres que acabe? ¿Solo quieres rendirte? ¿Solo quieres descansar? ¿Solo quieres dormir? ¿Te importaría si nunca despertáramos? ¿Te importaría si dejáramos de intentar? ¿Te importaría si tan solo nos rindiéramos? ¿No podemos rendirnos? Es a partir de esta pregunta que las respuestas cambian, y aquí se ofrece la opción de elegir entre no, no podemos, o claro que podemos. La siguiente pregunta dice: ¿no importa lo que pase? Las respuestas dicen: no importa, tal vez sí podemos. ¿Por siempre? Por siempre, si realmente lo deseas. ¿Por qué? Porque no podemos, porque está mal. ¿Por qué está mal? Porque está mal, porque es aburrido. ¿Qué es lo que quieres? Un mundo real, un mundo cómodo. El final malo número 1 se logra al elegir en la última pregunta, un mundo real. Es así que unas palabras en pantalla dicen lo siguiente: el mundo que quiero es... Seguido de esto, Aoba despierta en un cuarto oscuro con Nois. Todo huele a sangre. Aoba abraza a Nois y ambos sienten dolor al tocarse. Aoba dice lo siguiente: esto ocurre dentro de tu cabeza. Tú creaste este mundo para reflejar tus deseos. Esto no es real. Aoba piensa: pero no puedo decírselo porque también soy un prisionero en este mundo. Ya no es posible escapar. Ambos chicos se besan con sus lenguas que sangran y les duele mucho. Nois dice que ahora finalmente siente su dolor y que ahora lo tiene a él, y así ellos se quedan juntos por siempre abrazándose y sintiendo ese dolor. El final malo número 2 se logra en la última pregunta cuando se elige un mundo cómodo. Es así que de pronto se ve una representación en pixel art de aquella vez que Nois visitó la tienda de Aoba para forzarlo a unirse a su equipo de Rhyme. En eso llega el detective para arrestarlos y comienza una batalla tipo RPG. Los dos güeyes se madrean al detective y entonces suben de nivel. Al vencerlo, Aoba dice que algo se siente raro, como que algo está mal. Ambos chicos se marchan y en eso sale Ren buscando a Aoba. Todo esto dentro del jueguito. Un texto final dice lo siguiente: nuestras vidas continuarán con normalidad para siempre. Después de esto salen los créditos con la palabra End con signos de interrogación. Ahora sí, para el final bueno, se tienen que elegir ciertas respuestas en todo el cuestionario. Es así que aparecen nuevas preguntas en pantalla que dicen: ¿cuándo se acabará? Eso no depende de nosotros. Entonces, ¿de quién depende? ¿Quién eres? Después de esto vemos a Aoba y a Nois en el cuarto oscuro dentro de su mente. Nois dice que se siente solitario al no ser capaz de sentir dolor, y este dice lo siguiente: no sé cómo se sienten los demás, no soy capaz de conectar con ellos, estaba tan solo que me dolía, pero nadie lo entendió.
Incluso mis padres me trataron como un parásito. Estoy seguro de que ellos esperaban que me apurara y muriera, pero es por eso que estoy determinado a vivir. Sobreviviría incluso si estuviera solo. El primer paso era dejar de depender de otros y mejorar mis habilidades para sobrevivir. Aoba le responde: me importas, es por eso que curé tus heridas. Además, quieres esa revancha, ¿no? Es por eso que sigues conmigo. Noise revela que en Rhyme sí siente dolor, y que era solo en esos momentos que se sentía vivo, como si ya no fuera un monstruo o un rechazado. Noise dice: yo era tan fuerte en Rhyme, incluso con el dolor, y eso reforzó mi noción de que no necesitaba a nadie para sobrevivir. Pero entonces me venciste, eres la persona que invadió mi soledad. Aoba le responde: te estás contradiciendo, tal vez puedas vivir solo, pero en verdad quieres conectar con otras personas. Es por eso que te dedicaste a solo jugar Rhyme. Este era el único lugar en donde podías compartir cosas con las personas, ¿no? Y el dolor es una de ellas. Rhyme es como te encontré. Peleé contigo y te vencí. Así que el hecho de que quieras una revancha conmigo, la persona que invadió tu soledad, es prueba de que quieres conectar con otros. Bueno, te daré tu revancha, pero no tiene que ser en Rhyme solamente, sino también en el mundo real. Ya no estarás solo. Y no tienes que estarlo. No te dejaré estarlo. Y si quieres saber qué es el dolor, entonces te enseñaré. Y es por eso que voy a destruirte, a tu mundo en el que te escondes, el que te mantiene cautivo. Después de esto, los chicos vuelven a la realidad y ambos se recobran. Pero Aoba tiene esas visiones que le piden rendirse. Aquí Aoba llega a la misma conclusión que la ruta anterior, esto respecto a su poder. Noise le pregunta si se encuentra bien y le explica que, cuando salió a buscar algo para tratar la quemadura de Aoba, un guardia de máscara blanca lo encontró y lo atrapó. Este le cantó una extraña canción y así fue como perdió la conciencia. Noise le pregunta: ¿usaste tu poder en mí, cierto? Aoba dice que sí, y la voz en su cabeza le pide destruir todo. En eso suenan las alarmas del sitio que comienza a derrumbarse. Noise intenta tomar a Aoba para que ambos escapen, y este último se da cuenta de que Noise ya puede sentir dolor. Aoba le pide que lo deje ahí, pero Noise no quiere, diciendo: ahora siento dolor, es por tu culpa, ¿cómo tomarás responsabilidad? Ambos escapan usando el elevador. Este funciona y llegan al primer piso. Todo se comienza a derrumbar y el escombro hiere a Noise. Aoba lo carga hasta la salida, logrando escapar. De aquí se ve el desenlace que explica que Towe dejó de existir. Esto es lo mismo en todas las rutas. Después de esta explicación ya cambian las cosas. Se narra que Noise estuvo internado en el hospital. Luego vemos que Aoba lo visita en su habitación y le trae unas donas. Además le dice que su abuela lo invitó a cenar y que no va a aceptar un no como respuesta. Noise dice que está bien y le pregunta que cuánto tiempo estará internado. Aoba responde que de 2 semanas a 1 mes. Luego, Aoba le pregunta cómo se siente respecto al dolor y él le responde que todo bien. El prota pregunta si se espantó con las agujas, pero él dice que no, que fue genial capaz de sentirlas. Luego, cuando a Noise se le cae una dona que va a comer, Aoba intenta juntarla, pero Noise lo toma fuertemente del brazo diciendo que toda su vida la gente lo ha tratado como si no existiera. Este dice: tú hiciste cosas por mí. Lo que intento decir es que me cambiaste, y creo que ahora entiendo cuando dijiste que el mundo no era tan horrible como pensé. Una vez que aprendí lo que es el dolor, entendí que no solo es con el cuerpo, sino también con el corazón. Cuando pensé que morirías, sentí que no podía respirar y pensé: mejor yo que tú. Así que lo que quiero es agradecerte y quiero tocarte de nuevo, ahora que puedo sentir. Noise lo toma de la mano y Aoba piensa en cómo Noise ha cambiado. Es así que le corresponde. Ambos chicos se besan y pues hacen ahí sus cochinadas. Después del acto, Aoba narra que Noise se recuperó rápido y que después de lo que se dijeron en el hospital, no cabe duda de lo que sienten el uno por el otro. Aoba dice: aún hay una cosa por resolver. Seguido de esto, se muestra en pantalla a ambos chicos en Rhyme teniendo la tan ansiada revancha. Es así que pelean. Aoba está a punto de perder, pero lanza un ataque final que se hace daño a sí mismo. Noise se protege, pero se está dando cuenta que Aoba se está haciendo daño. Es así que Noise se descubre voluntariamente y quita su escudo.
Después de esto, Aoba narra que, después de la pelea, Noise desapareció de su vida. 3 meses después, Aoba trabaja en donde siempre y dice que extraña a Noise y que no sabe a dónde fue después de la batalla, pues este jamás respondió sus mensajes ni nada. Aoba dice que cuando pelearon en Rime, él ganó sin tener que usar su scrap, y dice que sabiendo lo que es el dolor, Noise no pudo pelear en Rime como lo solía hacer. Aoba dice lo siguiente: presiento que él lo sabía de antemano, y aún así decidió pelear porque quería que peleáramos como iguales. Yo tenía que ganar porque ahora que él siente el dolor, podría sentir lo que significa perder. ¿Acaso destruí su orgullo al vencerlo? ¿Habría sido mejor si yo hubiera perdido? Pasé mucho tiempo pensando en eso, pero Noise no es así. No sé dónde está, pero estoy seguro de que tiene un plan. Seguido de eso, llega el señor Haga y los morrillos castrosos. El señor Haga los regaña y después llega Noise, pero este se ve muy distinto. Ahora viene trajeado y sin piercings. Es un hombre de negocios. El güey dice: así que sigues trabajando aquí y sigues vistiendo así. El Aoba pregunta que dónde demonios estuvo todo este tiempo, y Noise responde que ¿me extrañaste? Así todo fuckboy. Luego se lanza contra él y lo besa enfrente de todos. El prota dice: has cambiado, y Noise responde: ahora soy responsable, vine por ti. Fui a mi casa en Alemania, no volvía desde que escapé. A mis padres no les importó, pero mi pequeño hermano me buscó todo este tiempo. Él lloró cuando me vio. Noise narra que se disculpó con sus padres y que tomó responsabilidad en su vida, que ya no podía actuar como un tonto. Noise dice lo siguiente: tenía que comportarme, así que ¿qué dices? ¿Vienes? O mejor dicho, ven conmigo por favor. Aoba piensa que todo esto es muy repentino, pero que está feliz porque sabe que todo esto lo ha hecho por él. En eso el señor Haga interviene y convence a Aoba diciéndole que vaya con él y que escuche a su corazón. Los niños fastidiosos dicen: pero eres un chico y te gusta Aoba. Es entonces que Noise responde: pues ¿qué hay de malo? Me hubiera gustado Aoba incluso si no fuera un chico. El niño responde: está bien, entonces cuídalo bien. Aoba es un idiota. La niña que llamaba pervertido a Noise entra y le da una carta de amor. Él la toma pero no la lee. Noise le da las gracias. Luego se lanza contra Aoba y lo carga entre sus brazos. Y así este último recuerda a la gente hermosa que tiene en su vida. Ahora continuamos con la ruta de Mink. Aquí todo transcurre igual. Eso hasta llegar a la parte donde Aoba está pensando en su cuarto. Aquí aparece la opción de pensar en Mink. Al elegir esta opción, Aoba sale de su casa para tomar aire fresco. Ahí se encuentra a Mink, quien está todo serio como siempre. Aoba le agradece por ayudarlo a encontrar a su abuela, y el güey le responde que no lo hizo por ser buena gente. El prota le responde que no ha olvidado nada y que sabe que él está tras el poder de su voz. Mink le advierte diciendo lo siguiente: me ayudarás a obtener lo que quiero, no tienes opción. Aoba pregunta: ¿qué es lo que quieres? A lo que él dice que no necesita saber eso aún. Mink se marcha, mientras que Aoba se queda pensando: él solo quiere mi poder. Aoba regresa a la habitación y solo se queda mirando al techo. Todo transcurre normal hasta el punto donde se separan cuando los persiguen los policías. Aoba se encuentra con Mink y juntos corren. Ya cuando están a salvo, ambos reciben el mensaje ese que muestra el gameplay RPG con la invitación a Platinum Yell. Aoba le dice que el juego previamente había predicho el rapto de su abuela. Ambos concluyen que esto es una trampa, pero que seguramente hay algo más detrás de este mensaje. Entonces el señor Haga les manda un mensaje con la ubicación de la entrada a Platinum Yell. Los chicos se dirigen ahí y usan el pasadizo subterráneo para ingresar a Platinum Yell. Ahí los recibe el panda y les indica por cuál de las 5 puertas van a atravesar. En este caso toca el distrito Black Valley. Esta es una zona peligrosa con entretenimiento adulto. Ambos chicos ingresan con la invitación y se sorprenden por el estilo de los edificios. Después Aoba saca su invitación y ve lo que le marca el punto, que es donde se van a hospedar. Ambos se dirigen ahí e ingresan al apartamento. Aoba se echa en el sofá y se queda dormido. Al despertar, el perico de Mink, el All Mate, le dice que durmió por 2 o 3 horas y que ellos revisaron la ciudad mientras estaba dormido. Aoba sube al bar y encuentra a Mink.
Ahí le hace la plática y le pregunta para qué quiere su poder. El Mink dice que quiere destruir a Towe y que por eso está ahí. Aoba le pregunta el por qué quiere destruirlo y Mink dice que no necesita saber eso. El Mink se marcha y Aoba se frustra, pues se siente usado, ya que Mink solo lo quiere por su poder. El prota recapacita un poco, pues a final de cuentas fue gracias a Mink que recuperó a su abuela. A él no le agrada la idea de seguirlo sin hacer preguntas para ser utilizado por su poder, pero no le queda de otra. Aoba se va a dormir con mucho ruido en su cabeza, pero después es despertado de manera brusca por Mink. Aquí se ofrece la opción de me alisto o le pregunto a dónde vamos. Eligiendo la primera opción, Aoba simplemente sigue a Mink hacia donde deben de ir. Ambos se dirigen a un edificio, donde un guardia les pide una tarjeta de membresía. Mink muestra la tarjeta y ellos entran. El sitio es como un club. Aoba le pregunta que a qué vino a este sitio, a lo que él dice que aquí usan fotonarcóticos, esos que usan luces para inducir estado de euforia. Ellos avanzan en la pista de baile atravesando una puerta. Ahí las luces son más molestas y Aoba se siente muy mal. Ellos avanzan a un cuarto en el segundo piso con vista a la pista. Aoba le pregunta a qué vinieron aquí, a lo que el güey le responde, para extender nuestras alas. Aoba se saca de onda, se molesta y le pide que no le diga bromas. De pronto el protagonista se siente mareado. Este comienza a tener visiones de alguien diciendo que lo observa. Aoba sale corriendo muy asustado y llega hasta la pista, en donde choca con alguien. Ese tipo le insiste a Aoba que se pongan hike con las luces. Aoba se molesta por su insistencia y usa su voz interior para decirle que no lo toque y que se aleje. Entonces el prota cae desvanecido. Cuando despierta, Mink está ahí y lo arrastra. Tanto así que abraza a Mink y le pide que lo detone. Aoba piensa que las luces son muy intensas, pero no lo suficiente, necesita algo más fuerte, como la pinga de Mink en su trasero. Mink se lo lleva a un pasillo más oscuro y ahí lo atrapa contra la pared. Este le pide que se desvista. Aoba no está en sus 5 sentidos y le hace caso. El güey ya la tiene como piedra, y entonces Mink le pide que le dé un chuptón. Entonces Aoba le hace caso y pues ya sabemos que se baja por los chescos. Mink se lo detona. Ya cuando culminan el acto, Aoba cae inconsciente y después, al despertar, Mink ya lo ha traído de vuelta al apartamento. Mink lo despierta de un chingazo y se marcha muy molesto a su habitación. Ren le dice a Aoba lo que pasó en el club. Este le explica que Aoba pudo usar su poder gracias a los narcóticos. Entonces Aoba piensa que tal vez Mink lo llevó ahí para ver su poder en todo su esplendor. Después de esto, el protagonista se va a su cuarto a dormir. Y al despertar encuentra a Mink en el bar. Este le lanza un pan y le dice, apúrate a comer, saldremos a hacer un mandado. Mink se marcha y Aoba se come su pan y lo sigue de cerca. Juntos llegan a un almacén. Ahí hay varios hombres de Mink. Ellos le ayudan a su líder a llevar a cabo su plan. Ellos traen consigo armas. En eso, llega a Kushima el detective, esto junto con varios policías. Mink le da un arma a Aoba para que se defienda. Y el detective los amenaza, pero entonces sus polis lo traicionan apuntándole. Mink dice que él les ofreció una mejor paga, y seguidamente este lanza unas bombas de humo y entonces todos se disparan entre sí. Aoba intenta protegerse, pero Mink le dice, tienes un arma, ¿no sabes usarla o no quieres usarla? El juego ofrece entre dos opciones que dicen, no sé qué decir, o le digo que no quiero. Escogiendo la última opción, Mink dice, entonces solo tienes una opción. Él le da un megáfono y le dice, no la cagues. Mink llama la atención de los policías gritando. De pronto, los secuaces tiran un humo mucho más denso que en realidad es harina. Esto evita que disparen, pues si lo hacen se va a prender todo en llamas. Mink le ordena al prota que use su poder. Este último cierra los ojos y les grita a todos que se detengan. El poder funciona. Después de esto, Mink se lleva a Aoba antes de que vengan más polis y ya cuando están en el apartamento, Aoba se culpa por usar mal su poder, ya que con este también detuvo a los hombres de Mink y no solamente a los policías. Entonces, Mink se le acerca muy molesto y le dice que deje de culparse. Este le dice que si no puede usar su poder, entonces se lo sacará a la fuerza. Mink lo tira contra el suelo y le muerde la cabeza, la de arriba. Luego, Aoba responde con un golpe y Mink hace lo mismo. Este le ordena que ponga sus manos contra la pared y Aoba se rehúsa y lo golpea.
Ellos siguen peleando a golpes y Aoba le pregunta el por qué hace esto. Este piensa que él estaba viviendo una vida normal, pero luego él salvó a su abuela y ahora está aquí atrapado sin entender nada. Mink le responde que si tiene que culpar a alguien es a los dioses por haber nacido así, con ese poder. Finalmente Mink logra su cometido y se detona a Aoba. Este le susurra al oído que deje que el dolor se expanda en su ano. Con calma, respirando profundo, dejando que repercute en mi ánimo. Ya que quiere despertar lo que hay en su interior. Aoba es detonado hasta que pierde la conciencia. Al despertar está en su cuarto todo adolorido y decide tomar una ducha porque aún tiene la leche de Mink en su interior. Al salir del cuarto, observa que Mink está sentado en la sala. Este último, al verlo, le dice que ponga un USB en Ren, pues este contiene un virus que servirá para infectar a los All-Mates enemigos dentro de la torre. Aoba se rehúsa porque no quiere infectar a Ren, pero Mink le dice que los All-Mates son solo chatarra reemplazable. Aoba se sigue rehusando y entonces Mink se lo madrea. El USB se cae y Ren lo recoge. Este le dice a Aoba que lo use en él y que confíe, pues se supone que Mink tiene el mismo objetivo que él. Ren continúa diciendo que él confía en el juicio de Aoba y que si el virus le hace daño, sabe que él podrá repararlo. Aoba inserta el USB en Ren y después, frustrado, se sienta a descansar. Al despertar, escucha a Mink hablar con alguien sobre algo sospechoso. Aoba se pone paranoico y le pregunta que a quién le va a entregar. Mink no dice nada como siempre y se marcha a su habitación. El prota hace lo mismo y después, en medio de la noche, decide escapar, pues piensa que Mink lo va a entregar con Toe. Cuando Aoba camina por las calles, escucha el aleteo de un pájaro. Al verlo, este tiene colores brillantes. Aoba sale corriendo y Mink le bloquea el paso golpeándolo. Aquí se ofrece la opción: no sé qué hacer o aún así intento pelear. Al elegir la segunda, Aoba intenta defenderse y grita, pero nadie lo escucha. Mink lo arrastra de vuelta al apartamento y ahí le da una vergüenza. Después lo ahorca y le dice que encuentre lo que hay en el fondo de su sufrimiento y que se lo muestre en su forma verdadera. Mink comienza a desvestirlo otra vez. Una parte de Aoba quiere que esto suceda, pues quiere caer en la depravación y dejarse llevar. Mientras Mink lo detona, este también lo asfixia hasta que el prota pierde la conciencia. Al despertar, Aoba ya está todo darks y se ríe malvadamente diciendo: ¿qué pasa? Estoy aquí justo como lo querías. Me forzaste a salir, ¿y ahora harás lo mismo conmigo? ¿Quieres controlar cada parte de Aoba, cierto? No te culpo, pero tendré que pasar de eso. No hay manera de que me someta a ti. Verás, Scrap es mi poder, así que, si realmente quieres probarme, séme invitado, pero espero que estés preparado. Aoba lo tienta para que se lo detone más duro y comienza a reír malvadamente. Luego, cuando Aoba despierta, este se encuentra tirado en el piso sin poder moverse. Mink está agotado, ahora sí que le dio con ganas hasta quedar seco. Después, Aoba vuelve a perder la conciencia. Cuando despierta está recostado en su cama, y Mink está ahí sentado a su lado mirando hacia la ventana. Aoba cierra los ojos de nuevo, y al despertar, tiene el pájaro parado sobre la cama, o sea, el All-Mate de Mink. Este no le dice nada. Aoba enciende a Ren. El prota está adolorido de todos lados después de tremenda fallada. El pájaro se marcha de ahí y luego Aoba sale a la sala. Ahí está Mink con su cara de culo como siempre, mientras está observando la televisión. En la misma se muestran las noticias que narran lo de la pandilla contra los policías que ocurrió en el hangar. En el noticiero, por primera vez en el juego, se muestra la cara de Toe, quien se disculpa con la gente de Platinum Gel con lo ocurrido en el hangar. Este les pide clemencia diciendo que la gente de afuera vive en precarias condiciones, además de decir que se ocupará de los mismos después de las celebraciones. Mink está muy molesto y se para, y dice que hoy finalmente irán a la torre. Aoba se prepara, y ambos se dirigen ahí, aunque antes de entrar, llegan a un edificio cercano. Mink abre la puerta fácilmente y dice que los muchachos la rompieron por él. Ellos entran al edificio y usan un elevador hasta llegar al último piso. Ellos salen a la azotea, el viento sopla. Mink descubre un objeto que está cubierto con una tela negra. Es una moto.
Este la monta y la enciende, luego le dice a Aoba que se suba. Este último dice que no puede porque solo hay un asiento, pero Mink dice, sube en donde quepas pero ya. Aoba sube y se agarra de Mink. Este toma vuelo a máxima velocidad contra el lado del edificio que no tiene cerca. Ambos vuelan por los aires y caen en la torre del óvalo, atravesando un vidrio. Los guardias intentan detenerlos, pero Mink acelera y comienza a subir las escaleras con la moto. Los chicos suben hasta un piso con muchas puertas. Mink abre una de estas y Aoba lo sigue. Ya en la habitación, ahí ven a Towe, quien está sonriendo como si los hubiera estado esperando. Este dice que sabía que algún día ambos llegarían a él, pero no sabía que juntos. Towe dice sus nombres y el prota se pregunta cómo es que lo sabe. Towe revela que la Torre Óvalo rastrea a cada persona que entra en Platinum Jail. Mink se molesta y le pregunta que por qué no los detuvo antes, a lo que Towe responde que lo ha vigilado desde que escuchó que escapó de prisión y le dice que sabe a qué vino, ya que es el último sobreviviente de los Proud People of the Gods, o pueblo orgulloso de los dioses. Towe continúa diciendo lo siguiente: ahora, finalmente tengo la oportunidad, y debo pedirte una disculpa a ti y a tu gente, incluso si fue por ciencia. Fue lo más desafortunado tener que sacrificar a tu gente para el experimento, pero tú poseías extraordinarios talentos, como la medicina herbaria que transmitía a tu tribu durante generaciones. Estas medicinas, cuando las consumes o las fumas, le dan a tu gente el poder de manipular el olor corporal. Esto tenía el fin de curar, por supuesto, pero podía ser usado para manipular la mente. Un aroma basado en el control mental. De acuerdo al rumor, tu sangre contenía tantas cantidades del compuesto que cualquiera que la bebiera entraría en un estado eufórico. Y aún así ninguno de ustedes quiso darme la receta. La consideraban sagrada, un regalo de los dioses. Todo fue en vano, pues no aprendimos nada con las investigaciones y no podemos descubrir los secretos de tu gente. Ahora eres el último sobreviviente. Me imagino que sabes cómo crear esa medicina, ¿no? Así que, quiero hacer un trato. A cambio del recipiente te daré lo que quieras que esté en mi poder. Mink se comienza a reír y le dice, ¿tanto lo quieres, eh? Debo decir que estoy impresionado. ¿Y qué si dijera que quiero todo lo que tienes? Towe responde, puedo hacer que obtengas una riqueza y estatus equivalente a la mía. ¿Esa es tu condición? ¿Tenemos un trato? No hay trato. Lo que quiero es tu pura vida. Tenía el presentimiento de que dirías eso. Towe levanta la mano y chasquea los dedos. Uno de sus guardias se acerca. Este lleva ropa y máscara blancas. Towe dice que no quería usar la fuerza, pero esto es lo último que le quedaba. Entonces el guardia de máscara blanca comienza a cantar. Aoba y Mink caen al suelo, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. Luego el protagonista comienza a verse a sí mismo en una visión. Es su pasado, ese que olvidó. Él observa a sí mismo teniendo una pelea en Rhyme. Este aniquila a sus rivales despiadadamente, tanto así que daña severamente la mente de sus contrincantes. El Aoba que ve la visión se siente culpable por dañar a la gente, y luego fuera de la visión, colapsa, pero alguien lo toma de la mano. Es Mink. Cuando observan, ya no hay nadie más en la habitación. Mink tiene la mirada perdida, pero parece luchar contra un dolor, pues cae de rodillas. Aoba le pide que lo mire a los ojos, decidido a entrar a su mente. Así lo hace. El prota observa unas casas quemándose en el bosque con gente gritando. Este busca a Mink, pero no lo ve. Alguien detrás de él pide ayuda, así que se ofrece la opción de ayudarlo o no. Para llegar al final malo, se decide ayudar a esta persona. Aoba ve como un soldado toma del pelo a un hombre. El prota le dice que pare y lo empuja. El soldado desaparece. El hombre le agradece y se marcha corriendo. De nuevo, se escucha un grito de alguien pidiendo ayuda. Aoba decide ayudarlo una vez más. Él empuja al soldado, quien desaparece. El hombre que pedía ayuda igualmente le agradece y huye. Aoba avanza y ve más casas quemándose, hasta que finalmente llega a una bodega con muchas cadenas colgando del techo. Ahí se encuentra a Mink. El prota le dice, vamos a salir de aquí. Él entonces cierra sus ojos e intenta concentrarse en la imagen de ellos dejando ese mundo. Cuando el protagonista abre los ojos, Towe está de vuelta en la habitación con Mink. Aoba duda que esa visión sea todo el peso con el que cargaba Mink, ya que fue muy fácil de liberarlo, no tiene sentido.
El prota le dice al Mink en la realidad que deben de ir tras Towe, pero Mink responde que no. Este último lo toma del hombro y le dice que tiene cosas más importantes que hacer. Aoba de pronto aparece de nuevo en la visión del bosque. Resulta que sigue en la mente de Mink. Este último le dice al prota: no sé si salgamos de esto juntos, así que solo me llevaré la parte más importante conmigo. La parte más sagrada del cuerpo es la cabeza. Aoba se asusta y piensa que al cambiar el pasado salvando a esa gente, ahora ya no puede utilizar su scrap para salir de ahí. Mink dice: te llevaré conmigo, tu alma. Él lo abraza fuertemente y enseguida vemos cómo le arranca la cabeza y dice: ahora tu espíritu estará a salvo, lo mantendré conmigo por siempre. Ahora vamos a ver el final bueno de Mink. Al ignorar a la gente que pide ayuda, Aoba se concentra en encontrar a Mink. Este camina hasta llegar al lugar con las cadenas. Una voz le pide que se vaya. El ambiente es súper pesado. Aoba avanza y entra a otra habitación. Ahí encuentra a Mink encadenado. El protagonista no puede tocar las cadenas y Mink lo está rechazando. Aoba entiende que todo esto es como se percibe Mink a sí mismo, y entonces le da la orden de que pueda moverse. De pronto cadenas caen del techo lastimando al protagonista. Este piensa: ¿por qué me rechazas tanto? No me voy a detener, te voy a destruir. Aoba avanza entre las cadenas y de nuevo intenta tocarlo. Esta vez, Mink lo mira y Aoba regresa a la realidad con un fuerte dolor de cabeza. El prota observa a Mink que se recobra en la realidad. ¿Acaso esto quiere decir que no pudo forzarlo afuera de su cabeza? ¿O qué fue lo que pasó? El protagonista está confundido, no sabe qué pasa, pero dice que a través de Scrap puede entender el verdadero deseo de Mink. Lo que él quiere es la muerte. Él planea tomar venganza y morir, ya que para Mink, él perdió la vida aquel día que eliminaron a su gente. Mink se da cuenta de que Aoba usó Scrap en él, así que lo toma del brazo y le dice: tenemos la misma esencia, no la de la vida, sino de lo opuesto. Vámonos. Si me preguntan aquí, pues no entendí esta frase. Aoba responde: ¿a dónde? Mink dice: por Towe, él está arriba de nosotros. Mink se va corriendo y Aoba lo sigue de cerca. Al salir de la habitación, un montón de soldados y el detective están ahí esperándolos. Los miembros de Mink ya están en el suelo todos madreados. Ellos le piden disculpas a su líder. El detective dice: si se mueven mataremos a todos los miembros. Mink responde: entonces solo queda algo por hacer. Este le da una mirada a Aoba y el protagonista entiende a qué se refiere. Entonces, Aoba usa su Scrap para ordenar al detective que no se mueva. Esto funciona y él ya no puede moverse, ni ninguno de sus oficiales. Es así que los miembros de la pandilla se recobran y les dan una paliza a los policías. Ellos le dicen a Mink que se encargarán. Entonces Mink se intenta marchar por su cuenta, pero Aoba le pide ir con él. Mink se la piensa bastante, pero acepta. Entonces ambos se marchan. Ellos avanzan, pero cuando ya están a punto de atravesar la puerta para la habitación de Towe, Mink le pide al protagonista una vez más que se regrese porque su compañía solo lo va a ralentizar. Aoba lo mira directo a los ojos y le dice: no quiero que mueras. A lo que él responde: ya estoy muerto, morí con mi gente. Aoba responde: no es cierto, estás vivo ahora mismo, mira, podemos tocarnos, respiras. ¿Qué más quieres para saber que estás vivo? Mink dice: perdóname por traerte hasta aquí. Después de esto él se marcha. Aoba se queda viendo, incapaz de detenerlo, y piensa: ¿debería de haber usado mi poder y detenerlo para que así viva? ¿O dejarlo cumplir su meta perdiendo así la vida? ¿Qué lo haría feliz? Aoba decide marcharse usando la moto de Mink. Después de esto, observamos a Mink y a Towe. Este último dice que está impresionado que haya salido libre de aquella canción paralizante. Mink responde: él fue el que nos liberó, no yo. Towe dice: fascinante, lo mandaste a salvarse. Él debe ser algo especial para ti, así que has venido a matarme. Espléndido, pero no queremos que el final sea aburrido, ¿cierto? No estaba seguro de usarlo, pero quería que fuera divertido y así darte un reto. Este es mi regalo. Towe usa su voz como si tuviera Scrap y le pide a Mink: no morirás, no puedes morir, no importa qué, vivirás. Seguidamente, vemos a Aoba recorriendo el edificio escaleras abajo en su moto. Unos perros le disparan. El pájaro en la moto, o sea, el All Might de Mink,
le sugiere que use a Ren con el virus para detener a los perros. Aoba se la piensa 2 veces, pues no sabe qué consecuencias tendrá usar el USB en su All-Mate. El prota le pide disculpas a Ren y le instala el virus. Enseguida, los perros caen descompuestos. Aoba se marcha y se topa con el detective, quien les dispara a él y a los otros miembros de la pandilla que estaban ahí. Después volvemos con Mink. Toe le menciona que plantó algo en su cerebro y que no será capaz de remover. Este dice: así que me temo que no podrás matarte una vez que me elimines. Es mi último regalo, disfrútalo. Volvemos con Aoba, quien le pide a los miembros de la pandilla que escapen, pues él se va a encargar de la situación. Entonces le ordena al detective que se detenga y así sucede. Mink le dice a Toe que alguien más ya le había plantado su semilla antes de que él lo hiciera, y este dice: ¿quieres saber qué me dijo? Que estoy vivo, y eso significa que puedo morir. Mink saca su cuchillo y corre hacia Toe. El edificio comienza a derrumbarse, y al protagonista no le queda más que escapar. Seguidamente vemos a Mink decir unas palabras a sus seres queridos fallecidos, diciendo que los ha liberado y que ahora él los va a alcanzar. Aoba sale del edificio y se encuentra con los miembros de Mink. El protagonista quiere regresar, pero los hombres lo detienen y dicen que esto es lo que él hubiera querido, que todos escaparan. Aoba toma a Akushima el detective y se lo lleva, alejándolo lo suficiente para que se salve del derrumbe. Ya en la parte final de la ruta, cuando Aoba narra qué ocurrió tiempo después del colapso de Platinum Gel, eso que siempre se repite en todas las rutas, este dice que Toe y Mink siguen perdidos. Este último les ordenó a los Scratch, o sea a su pandilla, que se desmantelaran una vez terminaran esta última misión, aunque ellos no hicieron caso, pues de hecho, ahora estaban más determinados en honrar la memoria de su jefe. Se narra que todos le preguntaron al protagonista qué fue lo que le pasó a Mink, a lo que él respondió: ¿de verdad crees que algo podría matar a Mink? Todos los miembros de la pandilla se rieron y le dieron la razón. Aoba narra que después de eso, sus dolores de cabeza desaparecieron, aunque aún siente a aquella presencia que usaba Scrap dormida muy en su interior. El tiempo pasa y Mink sigue perdido. Vemos a Aoba en su chamba, hablando por teléfono. Este narra que todo volvió a la normalidad, excepto que Mink aún sigue perdido, obviamente. Aoba investigó su paradero, pero nunca pudo confirmar si aunque sea sobrevivió. También este narra que se volvió más cercano con los panas de Mink. Después de esto, mientras Aoba está en su tienda, de pronto llega el señor Haga y le da el día libre. El protagonista continúa narrando diciendo que, después de lo ocurrido, sí pudo reparar a Ren. Aoba se marcha y recuerda que no pudo salvar a Mink usando el Scrap, pues Mink no quería seguir viviendo. El protagonista reflexiona diciendo que él tomó el camino correcto al dejarlo cumplir su meta y luego reflexiona: quiero saber qué piensa Mink de mí, qué sentía hacia mí. Solo hay una forma de saberlo. No me rendiré hasta saber que se ha ido. Después de esto observamos que el prota mira hacia el cielo determinado en encontrar a Mink. Luego este le cuenta su plan de búsqueda a la abuela, quien le apoya con dinero para que pueda emprender su viaje. El protagonista se marcha diciendo que se mantendrá en contacto. Finalmente, Aoba narra que recorrió el mundo en búsqueda de su güey y que al final descubrió que sí estaba vivo, pero cuando llegó al sitio donde se supone que lo encontraría, Mink ya no estaba ahí. Aoba nunca se rindió, este lo perseguiría hasta el fin del mundo. No sé por qué, tal vez porque se lo detonó tan chido que no lo podía olvidar. El protagonista lo sigue buscando y finalmente lo encuentra parado frente a sus ojos. Aoba llora de la emoción y dice: finalmente lo encontré. Este es su verdadero ser. Estoy feliz de no rendirme. Estoy feliz de creer en él. Aoba corre y lo abraza diciéndose a sí mismo que este será un nuevo comienzo junto a él. Ahora sigamos con la penúltima ruta, la ruta de Claire. Para encaminarse a esta habrá que elegir lo siguiente: ¿por qué llevas un paraguas? Luego, cuando Aoba se pelea con Noise dentro de su habitación, se ofrece la opción de escuché a alguien en las escaleras o escuché a alguien en el techo. Se elige esta última. Entonces llega Claire a defender a su máster, aunque segundos después también llega Kouyaku a la habitación. Noise se pelea con Kou, pero de pronto llega la abuela para detener el desmadre. Seguido de esto todo transcurre igual hasta el momento en donde Mink libera a Aoba. Aquí usualmente se elige quedarse callado en vez de decir algo.
En esta ruta se escoge esto último, aunque realmente no cambia mucho. Luego, también por primera vez se elige la opción de ¿de verdad me escuchaste?, en vez de quiero ir adentro. Esto cuando Claire espera a Aoba frente a su trabajo. Al elegir esto, Claire jala los cachetes de Aoba y se alegra de verlo. Mink se le queda viendo con su cara típica de culo. La historia avanza con lo típico hasta el momento en donde van a rescatar a la abuela y que están dentro del almacén peleando con la pandilla de Mizuki. Cuando Mink le dice a Aoba que escape y que le deje toda la chamba al resto. Aquí se elige algo distinto, que es dudar. Sobre esta idea, Mink le dice que no tiene tiempo para esta pendejada e igual lo fuerza a seguir sus órdenes y su camino. Más adelante en la historia, cuando Aoba está en la habitación pensando sobre todo lo ocurrido con Mizuki y su abuela, él está acostado mirando el techo y siempre se ofrece la opción de pensar entre dos personajes. Aquí aparece por primera vez la opción de pensar en Claire. Elegimos esta opción. Seguidamente, este personaje canta una melodía y luego entra a la habitación del protagonista a través de su ventana. Ambos chicos platican y comienza a notarse más y más la rareza de Claire. Es como si fuera un robot con pocas habilidades sociales y a veces poco conocimiento de las cosas más cotidianas de la vida. Claire le cuenta un poco sobre su pasado y dice que solía vivir con un viejo que fue el que le dio su nombre y le enseñó esa canción que estaba cantando. Seguidamente, este se marcha y le promete a su máster que siempre lo va a proteger. El protagonista regresa a su habitación y sigue escuchando el canto de Claire. Esto lo relaja hasta dormir. La historia avanza y cuando corren de la policía y se separan por los callejones, Aoba corre junto con Claire. Luego, ambos ven el mensaje ese del juego con la invitación a Platinum Yell. Claire y Aoba van al lugar citado por el Sr. Haga e ingresan por el túnel secreto a Platinum Yell. El panda les hace la bienvenida y les dice por cuál puerta van a ingresar. Ellos entran a un área algo lujosa y bonita, y después se dirigen a su apartamento. Ellos quedan fascinados por lo bonito que es. Claire inmediatamente dice que irá a dormir porque se siente cansado, y después de ver las noticias que hablan de Towe, Aoba se queda dormido en el sofá, aunque al despertar se encuentra en su cama. Recién despierta, percibe un olor de comida, por lo que sale a ver qué onda y se encuentra a Claire vestido de maid. Solamente está portando un delantal con las nalgas de fuera. Aoba dice que pedo con este güey y le da una patada en la cara por pervertido. Claire dice que se supone que esa era la fantasía de todo hombre, por lo que no entiende su enojo. Aoba lo manda a ponerse ropa y se queda comiendo la comida que le preparó. Momentos después, llega Claire ya con prendas puestas y ambos planean echarle un vistazo a la torre del óvalo antes de adentrarse. Ellos caminan por la calle y Claire le dice a Aoba que cree saber quién puede meterlos a la torre del óvalo. Él se da la vuelta y le llama a un policía que estaba cerca. Aoba se asusta y lo jala a un callejón regañándolo por llamar la atención. Entonces, Claire se le ocurre otra idea y llama a unos pandilleros que estaban ahí cerca en el callejón. Esto con el fin de que los ayuden, pero obviamente es una mala idea. Los tipos se molestan con ellos y comienzan a hostigarlos, pero Claire les da una paliza cuando ellos osan poner una mano encima de su máster. El par de chicos vuelve a casa, y ya ahí, Aoba regaña a Claire y se ofrece la opción de reprenderlo de forma más severa o escuchar su lado de la historia. Al escoger esta última opción, Claire dice que no puede permitir que hieran a su maestro. Aoba le responde que deben evitar llamar la atención, así que Claire se disculpa con él. Luego, al ver que es de noche, Claire dice que es hora de dormir y se acuesta en el sofá. Cuando Aoba comprueba que ya está dormido, intenta quitarle la máscara, pero Claire lo toma rápidamente del brazo y le pregunta si quiere ver lo que hay debajo de esta. Claire se quita la máscara de gas y debajo tiene otra máscara, una de mujer. Aoba se molesta. Claire se duerme en el sofá de nuevo. Aoba decide ir a su habitación. Al día siguiente, al despertar, Claire no está en el apartamento. Ren le dice a Aoba que este salió. Entonces, el protagonista recibe una llamada de él. Este le dice que logró infiltrarse en la torre y que le mandará las coordenadas del camino secreto. Así lo hace y Aoba se dirige ahí siguiendo las coordenadas que lo llevan a otra torre. Resulta que Claire se equivocó de edificio. Entonces este llama a Aoba y le pregunta en dónde está. El protagonista lo regaña y le dice que se baje de la torre.
Así lo hace, y juntos regresan al apartamento otra vez, pero Claire dice que alguien los está siguiendo y que deben de apurarse. Los chicos corren por los callejones, pero los rodean unos maleantes, son demasiados. Los tipos toman a Claire y le vierten ácido en la cara, aunque esto parece que no le provoca ningún dolor. Esto asusta a los maleantes y se van corriendo. Aoba, preocupado, le pregunta a Claire si se encuentra bien e intenta ayudarlo, pero este sale corriendo hacia una fuente. Aoba le pide que se quite la máscara para ver si está bien. El protagonista insiste, pero Claire menciona que su abuelo le pidió que nunca se quitara la máscara. Aoba pregunta por qué le dijo eso, y él responde que su abuelo le dijo que él era diferente y que por eso no debía dejar que nadie lo viera. Claire dice que si el protagonista mira su cara, seguramente lo va a odiar. Aoba responde que no lo hará y que no importa cómo luzca, siempre lo verá de la misma forma. Claire no le cree nada, pero Aoba dice que ya sabe qué tipo de persona es y que ver su cara no lo hará odiarlo. Claire le pregunta varias veces si lo dice en serio, a lo que el protagonista responde que sí. Claire voltea y se quita la máscara mostrando su verdadero rostro. El tipo es hermoso. Aoba le reafirma que su rostro no tiene nada raro. Esto hace llorar a Claire. Aoba le pide que lave su cara solo en caso de que tuviera ácido, y también piensa a sí mismo que tal vez Claire no sea humano, pues es muy extraño que no tenga ninguna herida en el rostro después del incidente. Ambos chicos regresan y se dan un baño, aunque no juntos, luego van a dormir. Al día siguiente, al despertar, Claire con su máscara puesta está observando a Aoba. Este último se asusta y Claire lo saluda y se va de la habitación. Aoba se dirige a la cocina, en donde encuentra a Claire haciéndole el desayuno. El protagonista se disculpa por hacerle mostrar su cara y le pregunta si no le gusta mostrarla. Claire se pone nervioso y Aoba le pide que le gustaría ver su verdadero rostro otra vez, aunque también le dice que no lo quiere forzar. Claire se quita la máscara mostrando de nuevo aquella máscara de la doña. Aoba se decepciona por esta bromita tan pendeja. Entonces Claire se da cuenta de su decepción y decide mostrarle su verdadero rostro una vez más. Luego le pregunta al prota si alguna vez se siente nervioso antes de ir a la cama, como si fuera a morir mientras duerme o quizás nunca despertar. Aoba le responde que no siente nervios, a lo que Claire dice: pero no hay garantía de lo que pasará. Tu vida es finita, ¿eso no te mortifica? ¿Acaso no te preguntas cuál es el punto de vivir si hay un final? ¿Acaso no te has preguntado sobre el significado de la vida? ¿No te preguntas por qué sigues vivo ahora mismo? Ante esto, el juego ofrece la opción de decir: ¿estás sobrepensando o tienes miedo de algo? Al escoger esta última opción, Claire responde con lo siguiente, que él no tiene miedo, y dice: todos mueren eventualmente, todos viven al máximo, pero no importa lo que hagas, eso no cambiará el hecho de que cada día estás más cerca de la muerte. Y una vez mueres, eres solo un objeto, una cosa, no eres tan diferente de una máquina. Y aún así te esfuerzas tanto en hacer algo con el tiempo que tienes. ¿Por qué? ¿Qué tratas de dejar atrás? ¿El simple hecho de que estabas vivo? Pero ¿cuál es el propósito de eso? ¿No crees que eso es muy egoísta? Aoba piensa: creo que lo que trata de decir es ¿cuál es el propósito de vivir? El protagonista le responde que esa es una gran pregunta, de la cual ni él ni nadie conoce la respuesta. Este continúa diciendo: algunas personas se proponen a dedicar sus vidas a ayudar a otros, pero creo que la mayoría solo vive su vida lo más que puede. Nadie sabe qué hay después de morir, así que es aterrador, ¿no? Claire le agradece por sus respuestas y enseñarle una nueva perspectiva. Este sonríe. Aoba se sorprende al verlo sonreír por primera vez, y Claire le pregunta si puede cantarle, ya que su abuelo le encantaba cuando le cantaba para él. Aoba dice que sí y escucha la melodía alegremente y se relaja. Después de esto, enciende la televisión y de pronto siente un dolor de cabeza. Claire rápidamente apaga la televisión y dice que aquella canción que salió en la televisión era una canción de Die. Esta afecta directamente el cerebro. El nombre de la misma canción sugiere que tiñe la mente. Claramente el que hizo la canción desea controlar las mentes. Aoba le pregunta cómo sabe eso, a lo que Claire responde que no está seguro, que tal vez su abuelo se lo dijo. Después de esto, Aoba cierra los ojos por el dolor de cabeza tan intenso, y entonces Claire le canta la canción hasta que el protagonista queda dormido. Al despertar, Claire habla con Ren, preguntándole el por qué se dirige a su dueño como Aoba y no como Master. Ren le explica, pero Claire no le entiende.
Aoba se va a dormir y al despertar en medio de la noche, Claire ya no está. El protagonista sale corriendo a buscarlo y Ren le indica dónde podría estar. Aoba corre hacia un callejón en donde observa a dos tipos de ropa blanca con la misma cara que Claire. Claire está ahí y al verlo, lo llama Master como siempre. Los dos tipos que están ahí se burlan de él diciendo que ese no es su maestro y que su verdadero Master es Towe. Los tipos dicen que él está roto y que deben de llevárselo de vuelta para repararlo. Ellos dicen, primero vamos a teñir a tu pequeño humano. Uno de los chicos comienza a cantar la misma canción que salió en la televisión y Aoba siente un dolor de cabeza. Claire detiene al tipo lanzándole chispas de su brazo y estos se marchan diciendo, ese falso maestro igualmente quedará teñido en la celebración. Lo salvaste para nada. Al escuchar esto, Aoba recuerda lo que le dijo su abuela, que iban a usar música en el evento de la celebración para controlar las mentes. Claire está sangrando del brazo y dice, lo siento, estoy bien. Aoba responde, no es así. Claire dice, lo siento, no quería involucrarte, maestro. Ha notado que no soy humano, ¿verdad? Soy una forma de vida artificial como esos dos. Fuimos construidos por Towe como una forma de experimento de control mental. Estoy seguro de que ahora ya no vas a confiar en mí. Aoba le responde que sí lo hará, y luego Claire saca su paraguas del bolsillo. El protagonista se ríe de él y le dice, eso es tan tú. Claire dice, estoy feliz de que seas mi maestro, gracias. Luego le pregunta si estaría bien que lo llame Aoba. El protagonista recuerda aquella conversación que Claire tuvo con Ren, en donde Claire le decía que, para él, era natural llamarlo maestro, y no llamarlo por su nombre. Aoba le responde que sí puede llamarlo por su nombre y seguidamente Claire le dice, Aoba, te amo, lo siento. Así es como me siento ahora. Claire lo besa y entonces comienza a llover. Luego, Aoba le pregunta, cuando dices que me amas, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Claire le responde, quiero decir que eres alguien que significa mucho para mí. No quiero perderte y quiero estar contigo para siempre. Es eso lo que quise decir. Quiero protegerte. Los chicos se abrazan y de pronto Aoba recibe otra invitación, esta vez de la Torre Óvalo. Claire le dice que debe de ser una trampa de Towe, pues seguramente los dos androides ya reportaron el incidente. Aoba dice, aunque sea una trampa, aún así es una oportunidad de ir hacia Towe. Ambos chicos se dirigen a la Torre Óvalo, mostrando su invitación a los guardias de la entrada. Los chicos entran como si nada y leen la invitación. Ambos concluyen que deben de ir al último piso. Es así que ellos toman el elevador y los deja en un piso muy extraño. Al llegar ahí, Claire dice que ese es el piso de las investigaciones, en donde se hacen experimentos. Además, menciona que fuera de la isla, en Japón, hay más de esos laboratorios. Los chicos avanzan por el pasillo y llegan a otro elevador que ahora sí los lleva al último piso. Ahí encuentran una enorme puerta color rojo, que al abrirse se encuentran cara a cara con Towe y los dos clones androides vestidos de blanco. Towe dice, me alegra que hayas venido, R2E054, o debo decir Claire. Tú debes ser Aoba, ¿cierto? He escuchado reportes. Parece que Claire te reconoce como su maestro. Te preguntarás por qué te invité. Claire es lo que llamamos una unidad R2E. Estaba defectuoso, así que lo desechamos, pero el tipo encargado de hacerlo lo tomó y corrió, llevándoselo. Él modificó a Claire y vivió con hasta su muerte. El viejo no tenía un hijo y trató a Claire como el suyo. Claire ahora te reconoce como su maestro. Yo soy tu maestro por defecto, pero de alguna manera desafiaste tu programación para priorizar un malentendido. ¿Por qué escogiste a Aoba de entre todas las personas? Claire pregunta, hay algo que quiero saber. ¿Será posible que nosotros nos volvamos personas? Asumo que te refieres en una forma física. Sí. Fascinante, una máquina que quiere ser humano. La respuesta es no, pero ya la sabías. Eres una máquina que no puede ser humano. Entonces, ¿por qué nos hiciste tan parecidos a los humanos? Ahora eso es tan sorpresivo, una máquina que cuestiona su propósito. La respuesta es simple, eres más útil de esta manera. Verás, el plan es integrarte a la sociedad humana con el fin de controlarlos con tu voz. Tu apariencia fue designada para facilitar eso.
Mientras el proyecto continúa, por supuesto que produciremos una variedad de modelos para esparcirlos alrededor del mundo. En otras palabras, lucimos como humanos, pero nos tratas como herramientas. Supongo que no puedo culparte si lo ves así. De mi parte, pienso en ti como un hijo, uno que puede ser reemplazado. Entonces, quiero hacerte otra pregunta. ¿Por qué estás vivo? El significado de la vida, ¿eh? Para mí la vida es un juego. Si mis convicciones son verdaderas, no importa qué obstáculos enfrente, sé que conseguiré lo que quiero al final. Si al contrario yo fallo, entonces habré pasado la prueba de la fe. Jugar este juego es mi mayor alegría y continuaré mientras siga respirando. Entonces, ¿qué significa la muerte para ti, Master? Como dije, cuando la fe rechace mis convicciones, entonces moriré. Tus respuestas no tienen sentido. Todo lo que he visto y aprendido me dice que estás mal. Si la vida es un juego, entonces ¿eso qué nos convierte a nosotros? Piezas, por supuesto. Yo soy una pieza. Todos somos piezas en este gran tablero. No somos piezas, tenemos voluntad, emociones y pensamientos como humanos. Estamos vivos. No somos juguetes de nadie. ¿No te has dado cuenta? Te traje a este mundo. No existirías de no ser por mí. ¿Acaso estoy mal? Tú no eres mi maestro. Aoba me enseñó cosas importantes. Ahora sé lo que es estar vivo y lo que es la muerte. Tal vez no sea humano, pero estas palabras me hicieron sentir feliz. Entiendo estas cosas y ni siquiera soy humano, pero tú no entiendes nada. ¿Y piensas que puedes controlar a la gente? Estás mal. ¿Ahora estás molesto? Eres fascinante. Tal vez traerte aquí no fue un desperdicio después de todo. Esto requiere un análisis más profundo. Estos dos son tus pequeños hermanos. Ellos son más avanzados que tú. Después de esta charla, se revela que esos androides tienen un seguro para evitar que se rebelen. Cuando se detecta que un modelo tiene una violación en su programación, la función de autorreparación se apaga y la unidad comienza a dañarse. Momentos después, uno de los androides se madrea a Claire y el otro toma a Aoba. Claire saca un cuchi de su bolsillo y lo pone contra su propia cabeza. Este dice: si mal no recuerdo, el circuito de bloqueo está por aquí. Entonces Claire mira a Aoba y le dice: mantendré mi promesa de protegerte. Aoba siente un dolor de cabeza y piensa en usar su poder para salvar a Claire. Así lo hace, y entonces es transportado a un lugar desconocido. Ahí escucha unos chispazos, y entonces aparece la opción de descansar o darse por vencido. Independientemente de la elección, esto nos lleva al final malo. Claire usa el cuchi en su cabeza, así destruyendo el bloqueo que le impide rebelarse. Ahora, ataca al androide, pero se hiere en el transcurso. Este queda tan destruido que el androide toma el cuchi y lo ataca de vuelta. Claire no se mueve, como dándose por vencido, y entonces comienza a cantar, logrando paralizar a los androides, aunque una vez termina su canto, pues aquellos androides se mueven de vuelta, capturando a Claire y a Aoba. Tiempo después, Aoba despierta en un hospital, en donde narra que le han hecho una infinidad de experimentos. Momentos después, llega Claire y le dice: Aoba, ahora estaremos juntos para siempre. Me dieron permiso. Ahora me perteneces. Este se acerca a Aoba, quien se encuentra encadenado, y le dice que Towe le dio permiso de hacer lo que quiera con tal de que le diera su información. Claire dice: no puedo convertirme en humano, así que quiero hacerte como yo. Quiero hacerte más hermoso de lo que ya eres, como un muñeco. Es por eso que tengo que deshacerme de todas tus partes extras. Los muñecos no necesitan libertad. Ya terminé con tus ojos y piernas, ahora siguen tus brazos. Finalmente, Aoba narra que no siente dolor. Esto mientras vemos que Claire le muerde los brazos con todas sus fuerzas. Aoba narra que los alfas, o sea los androides, tomaron a Claire y lo repararon acorde a Towe, obedeciendo así a su verdadero maestro. Esto no le importa a Aoba. Claire es su mundo entero. Mientras éste sea feliz, él también lo será. En aquella última opción que preguntaba entre descansar o darse por vencido, si no se elige ninguna de las dos, ambas opciones se rompen, y de ahí todo transcurre igual. Pero cuando Claire canta,
Aoba se libera y lo atrapa antes de que éste caiga al suelo. Claire dice que esa canción la usó para sobrecargar el sistema de los alfas y que es una melodía que su abuelo le programó en caso de emergencias. Esta es una melodía invertida que genera ondas que los alfas no pueden procesar. Es así que Claire tuvo la idea de cantarla para sobrecargar sus procesadores. Seguido de esto, Aoba mira a su alrededor y Towe ya no está. De pronto, el edificio comienza a derrumbarse y en las pantallas se muestra brevemente el rostro de alguien. Claire dice que los alfas ya no podrán pararse porque alguien destruyó al original, al que le da energía a toda Platinum Yield. Esto lo intuye por el sonido de las alarmas. Como Claire logró destruir su bloqueo, entonces este puede moverse libremente. Aoba lo toma del brazo y se van corriendo de vuelta hasta el apartamento. Ya ahí, el protagonista intenta repararlo, aunque no sabe cómo hacerlo. Claire le dice que se quede con él porque ya es muy tarde, pues al dañar su seguro también dañó su circuito, ese que le da energía a su cerebro. Aoba pregunta, ¿entonces cómo puedo salvarte? Claire responde, solo quiero pedirte un favor, ya que no podré ser salvado, concédeme este último deseo. Aoba llora y Claire le dice, por favor déjame tocarte, Aoba. Sé que soy una máquina, pero quiero tocarte como otro ser humano. Quiero demostrarte qué es lo que siento por ti. Aoba acepta, pues él también tiene este deseo. De ahí ya sabemos qué es lo que pasa entre estos dos. Curioso que hayan dejado la cochadera hasta el final. Durante el acto, Aoba se sorprende de que Claire sí tenga nepe, así que se lo monta. Sorprendentemente Claire sí le acaba dentro al prota. No sé si le aventó chele o aceite. Ambos se besan al culminar el acto. Claire le agradece y le dice que lo hizo muy feliz al dejarse detonar. Este dice, desearía haberme quedado contigo para siempre. De pronto, le sale humo y chispas y le pregunta, ¿te toqué como un humano? ¿Lo hice bien? Aoba llorando le responde que sí y que él fue mucho más humano que otras personas. Claire sonríe y le dice, Aoba, durante la pelea con Alpha usaste scrap en mí, ¿cierto? Aunque no soy una máquina, yo pensaba que mi deseo era salvarte. Creo que llamaste a mi alma. Cuando entraste a mi mente estaba tan feliz, se sintió muy cálido. Siempre pensé que la muerte sería fría. Estaba triste cuando mi abuelo murió. Él simplemente durmió y no despertó de nuevo. Por eso, tenía mucho miedo cada vez que te dormías. Pero supongo que la muerte es en realidad cálida. Aoba, gracias. Y así, Claire dejó de moverse. Aoba llora y se despide con un beso. Una vez la torre se destruye y Aoba cuenta lo mismo de que Towe dejó de tener poder en la isla, el protagonista narra que después de lo ocurrido se llevó a Claire a su casa para intentar repararlo. Su abuela lo ayudó diciéndole que un amigo podría hacerlo. Es así que mandan a Claire con el amigo para que pueda repararlo. Un año más tarde, vemos a Aoba. Este está teniendo una vida normal en el trabajo. Luego, vemos a la abuela charlando con su amigo. Este le dice que Claire estaba en un 98% dañado y que normalmente alguien tiraría a un androide en este estado, pero que él consiguió otro cuerpo de un alfa de Towe. Finalmente, vemos al protagonista llegar a su casa y cuando entra a su habitación y se asoma por el balcón, este escucha una melodía que logra reconocer. Al observar hacia los tejados, encuentra a Claire, quien le dice, «Seguí tu voz, Aoba».